Estimada alumna Lía, te doy la más cordial bienvenida a tu segunda sesión de la materia Prácticas Profesionales. En esta sesión vamos a ver cuáles son las características y las necesidades de crear o de elaborar una práctica profesional. Esta práctica profesional la vamos a ver en los términos de un emprendimiento. ¿Qué nos puede ayudar? ¿En qué nos puede ayudar nuestra práctica profesional para poder ejercer un buen emprendimiento? Voy a compartir el archivo que vamos a ver. Ok, vamos a empezar a ver lo que es nuestras cuestiones de el emprendimiento como una práctica profesional. Las prácticas profesionales, ¿sí? Son los que es una actividad o se contribuye a un periodo dentro de nuestra etapa de estudiante que nos va a permitir conocer aquellas actividades que se ven fuera del entorno de la universidad. Una práctica profesional, como lo vimos en la sesión anterior, nos sirve para que nosotros podamos incursionar dentro de nuestra carrera una nueva área de trabajo en la que nosotros nos estamos actualmente desarrollando. Es muy importante que ustedes realicen una práctica profesional. La mayoría de ustedes ya tienen un puesto, la mayoría de ustedes ya tienen un trabajo, pero una práctica profesional te va a ayudar a que tú conozcas otras áreas laborales que te van a permitir a ti tal vez tener una visión para que tú puedas crear un negocio. Ya vimos cómo se elabora un modelo de negocio, ya vimos la importancia que tiene, que tiene el elaborar un plan de negocio dentro de un emprendimiento. Y la práctica profesional te va a permitir que tú conozcas esas otras áreas que están dentro de tu área, dentro de tu carrera profesional, para que tú puedas tener una mejor visión acerca de un emprendimiento. Una práctica profesional es aquella que se determina en un determinado tiempo, ¿sí? Estas prácticas profesionales tienen que cumplirse en un periodo aproximado de 6 meses. En esos 6 meses, tú tienes la oportunidad de poder desarrollar algunas otras habilidades que tú puedes tener dentro de tu carrera profesional. Es muy importante que ustedes empiecen a determinar en qué área quieren ustedes incursionar para su práctica profesional. A lo mejor ahorita ustedes están trabajando en un área, por ejemplo, de contabilidad, y que a lo mejor para ustedes no es un área en la que ustedes quisieran incursionar ya de lleno profesionalmente, y que probablemente lo que ustedes quieren pues es ejercer su profesión, no sé, en el departamento de recursos humanos, por ejemplo, o a lo mejor dentro de la carrera de ciencias de la educación. A lo mejor yo ahorita estoy incursionando mi carrera dentro del área de control escolar, y a mí me gustaría más estar en el área de estar dando clases. Entonces, muchas veces la práctica profesional nos va a ayudar en qué área nosotros queremos incursionar. El que conozcamos, el que realicemos todas nuestras prácticas profesionales nos va a permitir que nosotros tengamos una mejor visión para que podamos ver si yo quiero en algún momento, en un futuro, hacer un negocio, tener la idea de emprender un negocio, pues la práctica profesional nos va a ayudar a que conozcamos más esa área. A que a lo mejor si yo estoy trabajando en el área de psicología y estoy ya ahorita siendo como un asistente de un psicólogo, en donde yo lo que manejo más bien son expedientes clínicos, por ejemplo, pues a lo mejor lo que yo quiero es cómo aplicar una teoría para el control de las emociones. A lo mejor yo estoy trabajando y ya estoy como comunicólogo, pero yo quiero estar más en el área de estar haciendo comerciales. Y yo ahorita estoy trabajando más en cómo crear procesos de comunicación organizacional. Y si a lo mejor yo me voy a hacer una práctica profesional a una televisora, a un radio, para que yo pueda incursionar en el área que a mí me gusta, pues a lo mejor yo puedo ahí lograr conocer en qué área yo puedo incursionar un emprendimiento. Es muy importante que ustedes conozcan las áreas de oportunidad que tienen en el momento de que hacen una práctica profesional.
¿sí? Entonces, la práctica profesional me va a permitir tener un camino hacia el mundo laboral. Una práctica profesional complementa todo eso que yo vi en lo teórico, me permite complementar en el aspecto laboral esta práctica profesional. Las prácticas profesionales muchas veces nos va a permitir que nosotros abramos nuestro camino en un ámbito laboral. Una práctica profesional nos va a ayudar a que sepamos cuáles son esas actividades. Muchas veces lo vimos en las sesiones, en la sesión anterior. Es muy importante que empezamos a conocer nuestro FODA. Y una práctica profesional nos va a permitir precisamente realizar ese FODA. Porque la práctica profesional me va a servir a mí para que yo conozca cuáles son mis fortalezas dentro de mi campo laboral. ¿Cuáles son esas fortalezas que yo tengo? Porque muchas veces, ¿qué es lo que decimos? Es que yo estoy estudiando contabilidad porque a mí me gusta impuestos. O yo estoy estudiando derecho porque me gusta estar defendiendo a aquellas personas inocentes, por ejemplo. Pero dentro de tu práctica profesional te das cuenta que no es esa el área que te gusta o que no es esa la área en la que a ti te gustaría emprender. Que muchas veces la práctica profesional me va a ayudar a que yo conozca cuáles son esas fortalezas que yo tengo, cuáles son esas debilidades que yo tengo. Yo les voy a poner un ejemplo mío. Cuando yo tomé la decisión de estudiar la carrera de licenciatura en administración, mi objetivo era trabajar precisamente en el área de recursos humanos. Yo estudié administración con ese objetivo, porque en el tiempo que yo estuve en el bachillerato, tomé la especialidad de administración de recursos humanos y pues a mí me encantó conocer cómo se calcula una nómina, reclutamiento y selección, cómo se pagaba impuestos, cómo se hace una evaluación de puesto, y eso a mí me llamó la atención. Con el estar preguntando a los profesores, pues me dijeron que si yo quería trabajar en esa área, pues que yo tenía que estudiar la carrera de administración. Hice a la universidad mi examen, entré a la UAM de Azcapotzalco, hice mi examen para la carrera de administración, estuve durante todo el transcurso de mi carrera, pues yo seguía con la ideología que yo quería estar en el área de recursos humanos. Una de las áreas que a mí se me dificultó mucho fue precisamente el área contable. Yo en un principio yo no entendía por qué se cargaba, por qué se abonaba, por qué tenías que sacar este formato, por qué tenía que salir exacto. No entendía, ¿sí? Y yo en el transcurso de que terminé mi carrera, yo juré y perjuré que jamás en mi vida iba a estar yo en el área contable, porque no la había entendido, porque a mí se me había dificultado. Termino los 4 años dentro de mi carrera y la UAM pone como proyecto, como inicio de proyecto, una titulación, a base de una especialidad. Pero la especialidad, nada más había 2 especialidades, sistemas financieros y administración pública. Me voy por sistemas financieros porque a mí no me gustaba el área de administración pública. Cuando yo el año que yo hice mi especialidad, me gustó tanto conocer un análisis financiero dentro de la empresa que la mayoría de mi área de experiencia laboral ha sido precisamente en el área de sistemas financieros, ha sido precisamente en el área de finanzas. Nunca he trabajado dentro del área de recursos humanos. Trabajé en una empresa pequeña en donde yo manejé la administración general y pues ahí yo tenía que ver la administración de todo, del área de mercadotecnia, del área de finanzas, del área de recursos humanos, así como tenía que reclutar, también tenía que ir a depositar cheques, también tenía que cambiar cheques, también tenía que hacer el área de compras. Era una empresa pequeña, pero manejaba todas las áreas. Y muchas veces cuando tú haces tus prácticas profesionales, te va a abrir el panorama para que tú sepas en dónde puedes emprenderte. Cuando yo me di cuenta que a mí me gustaba mucho el área de sistemas financieros, cuando yo dije, supuestamente yo estudié administración para que yo pudiera
trabajar en el área de recursos humanos, pues prácticamente los caminos de mi profesión me llevó para otro lado. ¿Por qué? Porque en algún momento yo me tuve que sentar a hacer mi FODA, a saber qué es lo que yo tenía, cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades, cuáles eran mis amenazas que yo tenía dentro del campo laboral. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que yo no podía trabajar en el área de recursos humanos, porque no iba yo a tener el carácter o no iba a tener esa decisión cuando me dijeran los gerentes o me dijeran los mandos directivos, tiene que haber un recorte de personal y tú, recursos humanos, pásame la lista de quiénes vamos a recortar. Yo me di cuenta que esa era una debilidad mía, que yo no iba a tener esa toma de decisión de decirle a un trabajador, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir laborando con nosotros. Y me di cuenta, a mí me gusta mucho el área de recursos humanos y me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de dar administración de personal, empezar a meterme de lleno en esa área, a leer, a investigar los nuevos conceptos que se están dando ahora de lo que es un talento humano. Pero me di cuenta que mi debilidad era que yo nunca iba a tener esa toma de decisión porque siempre me iba a ganar lo emocional. Y empiezas a generar tu FODA y te empiezas a dar cuenta que no puedes estar en las áreas de trabajo en las que tú crees que puedes estar. Por eso es muy importante una práctica profesional, para que tú puedas empezar a darte cuenta cuáles son esas habilidades que tú tienes, en qué área puedes tú desarrollarte profesionalmente y al mismo tiempo emprender a lo mejor una nueva idea, un nuevo negocio que a ti te permita en algún momento generar una pymes, por ejemplo. Entonces, es muy importante que la práctica profesional, cuando ustedes tomen la decisión de hacer una práctica profesional, lo hagan en una área donde ustedes no han trabajado, donde ustedes no han tenido una experiencia laboral, para que esto a ustedes les crezca más su panorama y puedan conocer otras áreas en donde ustedes puedan empezar a generar un emprendimiento. Tal vez, es como les dije la sesión pasada, tal vez no tienen idea de ustedes o no ha pasado por su mente generar un nuevo negocio. Y que a lo mejor ustedes lo que quieren es pues estar trabajando en una empresa, porque es válido que también quieras hacer eso. Y se los pongo yo como ejemplo. A pesar de la profesión que tengo, a pesar de la especialidad, a pesar de toda la experiencia que yo tengo, nunca me ha llamado la atención yo hacer mi propia empresa, tener mi propio negocio. A mí me gusta ayudar, a mí me gusta que por medio de mi carrera yo le pueda ayudar a otros. Y muchas veces, y eso es válido que algunos de ustedes a lo mejor no quieran tener un consultorio o una asesoría o una escuela, porque a ustedes lo que les gusta es dar clase, por ejemplo. A lo mejor a ustedes no les llama la atención tener su propia imprenta, por ejemplo, como los diseñadores. Ustedes lo que quieren es trabajar en el área de mercadotecnia, diseñando nuevos productos, a lo mejor. Y a lo mejor ustedes lo que requieren en mercadotecnia no es tanto tener su propia agencia de publicidad, porque a ustedes lo que les gusta es formar planes de trabajo para un departamento de ventas. Y todo eso es válido. Es por eso que antes de que ustedes empiecen a hacer sus trámites de una práctica profesional, vean bien en qué área quieren ustedes hacer su práctica profesional. Yo les aconsejo que esa práctica profesional la hagan en base a un área totalmente diferente a la que ustedes ya tienen experiencia. Si yo como abogado, yo ya tengo una experiencia en llevar trámites, por ejemplo, para hacer testamento, pues ahora voy a buscar hacer una práctica profesional dentro de un juicio, por ejemplo. ¿Cómo se lleva un juicio oral? Porque yo nunca he estado en un juicio oral. Tengo la teoría, pero no sé en la realidad cómo se maneja un juicio oral. Si yo quiero, por ejemplo,
yo ahorita yo le ayudo a un psicólogo en donde yo llevo el expediente, manejo la cita, pero ahora yo quiero saber cómo le hace el psicólogo para ayudarle a una persona en el control de sus emociones. ¿Cómo le hace un psicólogo, cómo le hace el psicólogo para saber guiar a una persona con problemas de neurosis a saber controlar esas emociones negativas que a veces le llegan y que muchas veces el paciente no sabe cómo canalizarlo? Por eso es que es muy importante que antes de que ustedes empiecen o hagan un trámite de una práctica profesional, verifiquen cuál es el área en la que ustedes quieren realizar esa práctica profesional, ¿sí? Entonces, dentro de mi práctica profesional, pues yo aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que les estoy remarcando? Yo sé que es mucho el hablar y el remarcar y el decir que pienses bien en dónde quieres hacer la práctica profesional, porque la práctica profesional es una base para la formación universitaria. Todos sabemos, y yo se los digo ya como docente y como persona que ha cogido a su profesión, todos sabemos que lo que te enseñan en escuela es una base de lo que tienes que aplicar afuera. Muchas veces nos vamos a trabajar a una empresa y a mí me enseñaron que, por ejemplo, para manejar la contabilidad tengo que hacerlo en un libro diario, en un libro continental, y que en ese libro diario debo de manejar los cargos y abonos, que los cargos son del lado izquierdo y los abonos del lado derecho, y yo llego a una empresa y la empresa me dice, ¿sabes qué? Nosotros no manejamos los libros continentales, nosotros utilizamos pólizas. Ah, no, pero es que a mí en la escuela me enseñaron que tenía que hacer con el libro, pero la empresa lo hace con pólizas. No, pues es que entonces la escuela no me enseñó, porque muchas veces tenemos esa ideología y no es así. Simplemente que la escuela nos va a dar la base para que nosotros sepamos y aprendamos afuera. ¿Y cómo vamos a empezar a aprender? Con una práctica profesional. Hay escuelas como por ejemplo el Tecnológico de Tlalnepantla. Ellos no hacen prácticas profesionales, ellos hacen residencias, que es en donde a un estudiante le piden que haga un proyecto en base a su ingeniería, y si ese proyecto es válido, pues ese mismo proyecto te sirve para una titulación. ¿Y qué es lo que tienes que hacer en ese proyecto? Aplicar todas esas bases que tú ya tienes y que recibiste durante el periodo universitario. Entonces, no se vayan con la idea, no piensen con la idea que el que hacer una práctica profesional, pues ya me va a ayudar y me va a abrir el campo laboral, porque pues ya estoy haciendo la práctica, ya la hice, ya tengo experiencia, porque las cosas no son así. También eso tienen ustedes que entender, que la práctica profesional solamente es la base para una formación universitaria. Y que esa base te va a ayudar a que en un momento tú obtengas una visión de qué es lo que quieres incursionar dentro de tu carrera profesional. El conocer otras áreas tal vez te va a ayudar a que te des cuenta que tú quieres hacer tu propio negocio, que tienes la habilidad para hacer tu propio negocio, que dentro de tus fortalezas te está dando precisamente el que tú puedas generar un negocio. Hay personas que no lo tienen y no significa que sean malas, simplemente que no todas tenemos esa visión de ejercer un emprendimiento tal vez, y que la práctica profesional pues te va a ayudar a que tú vayas guiando pues todos esos conceptos que tienes sobre una nueva idea, ¿sí? Aquí les presento la solicitud que se hace para que ustedes puedan empezar a hacer una práctica profesional. Cuando ustedes vayan a llenar su solicitud, es importante que primero tengan identificado en qué área quieren hacer esa práctica profesional. Segundo, que tengan identificada en qué empresa quieren hacer su práctica profesional. Y tercero, la duración que van a estar ustedes haciendo esa práctica profesional.
Yo sé que la mayoría de ustedes, por ser a nivel, por tener la modalidad ejecutiva, pues la mayoría de ustedes ya tienen un trabajo. La mayoría de ustedes ya tienen un puesto. Busquen la forma para que ustedes puedan hacer esa práctica profesional, no en el área en la que ustedes ya trabajan, sino en otra área dentro de su carrera profesional. Entonces, aquí está la solicitud. Esta solicitud ustedes la pueden pedir en el área de control para que ahí se los puedan proporcionar ustedes, la puedan llenar y puedan ver la posibilidad de buscar un lugar en donde puedan hacer ustedes una práctica profesional. Esta práctica profesional les va a ayudar a ustedes para obtener experiencia y se empiecen a desenvolver dentro del aspecto laboral, ¿sí? Aquí, dentro de las prácticas profesionales, cada mes ustedes tienen que presentar un reporte. Ese reporte te va a servir o le va a servir a la escuela y le va a servir a la Dirección General de Profesiones para que se vaya dando una idea en dónde estás incursionando tu profesión. Este reporte tú lo tienes que ir elaborando. Tienes que determinar en qué departamento estás trabajando, cuáles son esas actividades claves que estás haciendo dentro del área y tú empezarlas a enumerar. En el ejemplo que tienen ustedes aquí viene, por ejemplo, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Porque cada mes tú tienes que hacer ese reporte. Cada mes tienes que informar cuáles son esas actividades que tú estás haciendo dentro de tu práctica profesional, ¿sí? Entonces, aquí les dejo el archivo para que ustedes vean, para que ustedes empiecen a analizar, para que ustedes empiecen a ver cuáles son esas actividades que ustedes tienen que hacer y en dónde van a hacer ese servicio social, en qué área van a hacer el servicio social, en qué empresa van a hacer la práctica profesional, ¿sí? Entonces, esa práctica profesional les va a ayudar para que ustedes puedan empezar a incursionar en otra área totalmente diferente a la que ustedes ya están laborando actualmente, ¿sí? Entonces, les recuerdo que no se les vaya a olvidar el hacer su examen del primer parcial, de acuerdo al calendario que viene en plataforma. No se les vaya a olvidar hacer su trabajo final para que puedan tener su evaluación. Acuérdense que la evaluación del primer parcial y del segundo parcial equivalen el 25% de la evaluación del primer parcial y el trabajo equivale el otro 25% para que la suma de los dos te generen la primera evaluación que equivale al 50% de la calificación final. No se te vaya a olvidar hacer tus exámenes, revisen las fechas de entrega de los trabajos para que posteriormente no vayan a tener ustedes ningún problema, ¿sí? Entonces yo les agradezco mucho la atención que pusieron en esta sesión y nos vemos en la siguiente sesión. Buen día.